Muy bien, vamos a nuestro último tiempo en esta mañana y tuve que seleccionar algunas cosas porque era más de lo que tenía que el tiempo que disponía y bueno, vamos a ver algunas cositas y algunas más quizá agregaremos en el día de mañana. Entonces, fíjense, según la profecía de las 70 semanas, 69 que se han cumplido exactamente, faltan 7 años por venir. Hemos visto en el día de ayer por la noche que la iglesia no estará en ese tiempo terrible de la tribulación, será arrebatada antes, porque creemos en el arrebatamiento pre-ira, antes del juicio de Dios. Muy bien, ahora esos 7 años sucederán. Hemos visto en Daniel 9, en el periodo anterior, que habrá ese pacto, esa confirmación del pacto que hará este personaje, que se podríamos llamar el líder del mundo occidental en los últimos tiempos. Porque surge en Roma, no quiere decir necesariamente que aparecerá otra vez el Imperio Romano, pero la geografía de Roma, el Imperio Romano, era Europa, así que es un líder, puede ser europeo, como puede ser, digamos, un líder del mundo occidental, que será quien confirmará ese pacto con muchos. Ahora, quería simplemente tomar unos instantes para hablarles de algunos personajes que en esos 7 años han de aparecer. Entonces vamos a ir con el primero. No, ese no. Personajes. Eso, personajes. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Y lo primero que quiero hablarles con ustedes sería de los 2 testigos. Ahí está, Apocalipsis 11, los 2 testigos. Dice el versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, o sea, 3 años y medio. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, es decir, son 2 testimonios. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. Personajes que aparecerán en estos 7 años de la tribulación. En primer lugar, los 2 testigos. Hemos visto que ellos van a tener su ministerio, han de profetizar durante 1260 días, o sea, 3 años y medio. Probablemente se está refiriendo a la primera mitad de la tribulación, los primeros 3 años y medio. Ahora, cuando el Señor Jesús vino en su primer venida, ustedes vieron que antes de su venida, su venida fue precedida por la aparición de Juan el Bautista.
Juan el Bautista, cumpliendo la profecía de Isaías 42, fue preparando el camino para la venida del Señor. Ahora, la tribulación va a culminar con la segunda venida de Cristo. Y entonces Dios también ha de proveerse en este tiempo de testigos. Por ejemplo, para empezar, estos dos hombres que darán testimonio y estarán anunciando un mensaje quizá muy parecido al que Juan el Bautista predicó allá en el comienzo del ministerio del Señor. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ellos van a decir, el Señor está cerca. Fíjense, los millones de personas que desaparecieron, ese fue el rapto de la iglesia. Vayan a la Biblia hablaba de eso. En pocos años el Señor va a volver. Estén preparados, prepárense, arrepiéntanse de sus pecados. Será un mensaje muy semejante al de Juan el Bautista para que la gente esté preparada para la segunda venida del Señor. Lo cierto es que su mensaje, no sé cuánto éxito tendrá, pero de hecho vemos que tendrá bastante oposición, porque dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Fíjense que habla de quien quiere hacerle daño, habla de enemigos. Habrá oposición, una fuerte oposición satánica, una fuerte oposición al ministerio de los dos testigos. Lo cierto es que ellos están dotados de poderes para hacer grandes señales. Las señales que hacen son muy semejantes a las que en su momento hicieron Moisés y Elías. Por eso muchos piensan que en este tiempo Moisés y Elías volverán a la tierra, que estos dos testigos son Moisés y Elías. Pero la verdad es que el texto no lo dice. Así que no podemos ser dogmáticos en afirmar eso. Pero sí vemos que, fíjense, ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. Bueno, Elías produjo una sequía de 3 años y medio, justamente al mismo tiempo que van a ministrar estos dos testigos. Después dice que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Eso lo hizo Moisés en las plagas de Egipto. Y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Así que nos vuelve a hacer pensar en Moisés. La cuestión que sean o no sean Elías y Moisés, la cuestión que aquí vemos que Dios tendrá dos testigos suyos preparando la segunda venida del Señor, y además una demostración más del amor de Dios, de la misericordia de Dios, dando oportunidad a las gentes de arrepentirse y de recibir el mensaje de salvación. Fíjense que finalmente la bestia, este personaje llamado el Anticristo, dice que hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Van a morir. Van a estar expuestos sus cadáveres en la ciudad de Jerusalén. Dice que es una ciudad que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Al decir donde nuestro Señor fue crucificado, sabemos que no puede ser otra ciudad más que Jerusalén. Entonces allí el Señor, los cadáveres serán expuestos, pero obviamente todo el mundo lo mirará. Verán sus cadáveres por 3 días y medio. Claro, 3 años y medio molestaron al mundo, 3 días y medio sus cadáveres serán expuestos, como una gran victoria de la bestia. Y fíjense el versículo 10, se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Claro, aquellos que no querían escuchar el mensaje, para ellos era un tormento. La cuestión que dice que se enviarán regalos. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que será algo así como una Navidad satánica. La gente estará feliz de que por fin estos dos los mataron. ¡Qué tremendo!, ¿no? Podemos imaginar las cámaras de televisión transmitiendo las 24 horas, todo el mundo observando, hasta que de pronto se escuche la voz del cielo: subid acá. Y esos dos, que aparentemente han sido derrotados por la bestia, resucitan y son elevados al cielo con una gran conmoción y acompañados de un terremoto que produce la muerte de 7.000 hombres. No dice mujeres o niños cuántos, 7.000 hombres.
Entonces aquí el ministerio de los dos testigos, probablemente ellos serán los primeros en hablar de la segunda venida de Cristo, predicar el evangelio de que el Señor viene otra vez para establecer su reino y predicar que la gente tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que, en lugar de seguir a la bestia, prepararse para la venida, la llegada del Señor. Ese es el primer punto, los dos testigos. También tenemos los 144.000 sellados que se mencionan en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, muy cerquita de donde estábamos antes. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del este, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es probable que este sello del cual hable sea un sello realmente visible, a simple vista, una marca. Ahora, este no es el sello que vemos en Apocalipsis 17, la marca de la bestia. No, este es un sello con el cual estos jóvenes, estos hombres jóvenes, han de ser sellados, un sello que dice que son propiedad de Dios y que nadie los puede tocar. Son inmortales, nadie los puede matar mientras estén cumpliendo su ministerio. Dice: oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, y ahí tenemos la lista, 12.000, 12.000, 12 veces se menciona el 12.000, completando el número de 144.000. 12.000 por 12, 144.000. Así que fíjense ustedes que además de los 2 testigos que desarrollarán su actividad en Jerusalén, su actividad de predicación, aquí tenemos 144.000. Ahora, fíjense, 144.000 hombres jóvenes de las 12 tribus de Israel. Esto es algo muy interesante, este aspecto de la profecía, porque si uno hoy se encuentra con un judío y le pregunta: ¿de qué tribu sos? No saben. No saben por una razón lógica. En el año 70, cuando se quemó el templo, ahí había archivos donde estaban las genealogías y el linaje, quemado eso, excepto algunos apellidos muy claros, excepto algunos han podido tratar de estar casi seguros a qué tribu pertenece, pero la mayoría, la gran mayoría no sabe. Saben que son judíos, pero no saben a qué tribu. Pero eso no es un gran problema, porque a veces he escuchado: ¿cómo van a saber que son 12.000? No, ellos no saben. Saben que los sella. Y Dios sabe, cada judío que hay sobre la tierra, a qué tribu pertenece. Tal vez es muy probable que estos 144.000 sean convertidos por el ministerio de los 2 testigos. No lo puedo afirmar, pero tal vez sea probable que suceda esto, porque los 2 testigos ministran en la primera parte de la tribulación. La cuestión que pensamos que estos 144.000 judíos que tendrán un sello, una protección, habrán de recorrer la tierra predicando durante estos 7 años. Así que Dios, fíjense, la iglesia se va, pero Dios se provee de instrumentos en su gracia y en su amor y su misericordia. Los 2 testigos, los 144.000 jóvenes sellados que predicarán el evangelio del reino. Este es otro detalle muy importante. Cuando algunos piensan que la iglesia va a quedar en la tribulación, no se dan cuenta que en la tribulación el mensaje que se predicará no es el mensaje que hoy predica la iglesia, porque la iglesia hoy predica el evangelio de la gracia de Dios. Ese es nuestro mensaje, es el mensaje que tú y yo hemos creído, que en la gracia de Dios, en Cristo tenemos salvación. Pero cuando comience la tribulación, se predicará el mensaje del evangelio del reino.
el mismo mensaje que predicó en el comienzo Juan el Bautista, sus discípulos y aún el Señor. En la primera parte de su ministerio junto con los 12 predicaron el Evangelio del reino. Arrepiéntanse que el reino está cerca. O sea, si ellos en la primera venida se hubiesen arrepentido, hubiesen aceptado el mensaje, hubiesen aceptado a Jesús como el Mesías, el reino se hubiese establecido. Pero Israel rechazó el mensaje y en consecuencia el reino se postergó. No se canceló, sino que se postergó. Hay una diferencia muy grande, ¿no es cierto? Si yo digo que el reino se canceló, quiere decir que el reino no va a venir nunca más. Si yo digo que el reino se postergó, estoy diciendo que va a haber una nueva oportunidad y que el reino más adelante se va a establecer. Así que en la primera venida de Cristo, el reino no se estableció a causa de que Israel rechazó. Rechazó a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Juan el Bautista terminó decapitado, rechazó al Señor, el Señor terminó crucificado, rechazó el mensaje. Jesús no era la clase de Mesías que ellos habían imaginado y lo rechazaron. Entonces, la iglesia tiene otro mensaje. Esa es otra de las razones por la cual la iglesia no tiene que estar, no podría estar en la tribulación, porque aquí el mensaje es otro, es el mensaje de preparación. Obviamente, la preparación implica conversión, implica el hecho de recibir el mensaje que predica los 2 testigos, los 144.000 sellados, y de esa forma estar listos para la llegada del Mesías y participación de ese reino, poder entrar a ese reino que Él va a traer. Voy a hablar de otro personaje muy activo en este tiempo y es el dragón. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. La parte futura que tiene que ver con el dragón comienza en el versículo 7, pero vamos a ir desde el versículo 1 para ver algo que tiene que ver con el dragón, pero que tiene que ver con el pasado, para entrar bien en tema al llegar al versículo 7. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, aquí tenemos una escena donde hay 3 personajes. Una mujer embarazada que va a dar a luz un niño y un dragón. ¿A quiénes representan? Bueno, el dragón es bastante fácil de entender quién es ese gran dragón, porque se menciona otra vez en el versículo 9. Fíjense que ahí dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El gran dragón es Satanás. Ahora, ¿quién es la mujer? ¿Perdón? No podría ser de ninguna forma Babilonia, porque fíjense que ella va a dar a luz un niño, y dice que, versículo 5, ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esa expresión, regirá con vara de hierro, es muy semejante a la que aparece en el Salmo 2, hablando de Jesús, donde dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, y tú lo regirás con vara de hierro. Y sigue el texto.
ese niño del cual nació la mujer, que va a regir con vara de hierro, está hablando de Jesús, que un día en su segunda venida va a venir a reinar. Ahora el punto es, ya sabemos quién es el dragón, sabemos quién es el niño, quién es la mujer. ¿Quién? María, su mamá. Esa es la interpretación que los teólogos católicos dan. Pero no es María. Entonces, ¿quién puede ser? Fíjense ustedes, hay un detalle. Fíjense, no puede ser María por lo siguiente. La porción te muestra que no puede ser. Observa, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. María no fue perseguida 3 años y medio. No se puede aplicar a María, no es María. El pintor Murillo, pintor español, pintó este cuadro, esta escena, representando y diciendo que la mujer está el cuadro ahí, una mujer embarazada con su vientre abultado y el dragón ahí esperando que naciera para comerse el bebé. Pero no es María. ¿Quién puede ser? Bueno, es bastante claro, si ustedes piensan un poquito, el versículo 1. Pongámosles el versículo 1, Coleman. Dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer está relacionada con el sol, la luna y 12 estrellas. A ver, agudicen su memoria. ¿Qué? No. Fíjense, ahí le voy a decir algo. No. Me encanta que participen, que estén enchufados. Y está bien, no hay ningún problema de equivocarse, no hay ningún problema. No hay, pero vamos a decir así, vamos a buscar una respuesta bíblica y para que ustedes no anden divagando en los 66 libros de la Biblia, busquen la respuesta en el primer libro de la Biblia. Fíjense qué sencillo. Primer libro de la Biblia, a ver qué. No, Eva no, ¿qué tiene que ver Eva? Ya están tirando la moneda a caras, que me dicen cualquier cosa. Piensen, Génesis, algo que les relacione. Sol, luna, 12 estrellas. Un muchacho que le decían el soñador. Ahí está, fíjense, Coleman les dio la ayuda para que usted... Yo estaba distraído sin ver lo que Coleman puso. Podrían haberme contestado y hubiese dicho, qué bárbaro, qué bien. Pero ya vi que Coleman les dio Un día José tuvo un sueño. Y como dice ahí, lo contó a su padre, a sus hermanos. ¿Cuál es el sueño? Fíjense, he soñado, he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y cuando José narra ese sueño, el padre dice, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Que yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar a vos? Es decir, el sol, la luna y las 11 estrellas representaban a Jacob, su esposa, sus 11 hermanos. Ahora, acá él ve 12, lógico, porque José no estaba incluido y ahora está incluido. Entonces, esa mujer que está relacionada con el sol, la luna y 12 estrellas, no es María, sino que es la nación de Israel de la cual nació Cristo. Está tomando la nación de una forma figurada porque realmente Jesús nació de Israel. Entonces de ahí la figura es Israel, la mujer está representando a Israel. Entonces, ahí tenemos. Así que Satanás desde el comienzo procuró destruir al niño, devorar al niño. ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo Herodes? Como le dijo a los magos, bueno, ustedes vayan, adoren y vuelvan y díganme dónde está el niño, si yo voy también a adorarlo. Después cuando se dio cuenta que los magos no venían, mató a todos los chicos que andaban por ahí. Si hubiese sabido dónde estaba el niño, en vez de todos los chicos, hubiese matado solo al Señor. Pero ahí comenzó, ese es uno de los primeros intentos durante la vida del Señor, de terminar con la vida de él. Ahora,
¿Qué pasa con el dragón? Pasan los años, por eso ya hemos identificado que el dragón es Satanás, pero cuando llegamos a la mitad de ese periodo, creo que pasará esto. Fíjense versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Los ángeles del dragón son demonios, son ángeles caídos, ¿no es cierto? Demonios. Y fue lanzado fuera el gran dragón, es decir, Miguel y los ángeles en esa batalla celestial derrotan al dragón y lo expulsan a la tierra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. A causa de, como resultado de esa victoria de Miguel sobre el dragón, sobre el diablo, vemos que hay alegría en el cielo. Fue echado fuera, ya no podrá entrar al cielo, el acusador de los hermanos. Ustedes se acuerdan en la historia de Job, cómo Satanás se acerca a la presencia de Dios, Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Entonces dice: qué vivo, claro, él te sirve porque vos le das bendiciones, y ahí vienen las pruebas en la vida de Job. Pero ahí está el acusador de los hermanos. Satanás venía y siempre hablaba mal de todos y nunca hablaba de Job, porque no tenía ningún motivo para hablar de él. El acusador de los hermanos. Esto me da pie para un comentario, fuera de la escatología. El diablo es el acusador de los hermanos. Cuando nosotros hablamos mal de un hermano, estamos jugando un papel que no nos corresponde. Cuando un hermano se equivoca, tenemos quizá que ayudarlo, quizá hablar con él. Y si no te quiero escuchar, orar por él, pero no estar hablando de él, no acusar a los hermanos, porque eso es la tarea del diablo. Ahora, hay gozo del cielo porque el diablo ya no va a molestar más. Fíjense que dice que ellos le han vencido, hablando de nuestros hermanos, versículo 10, le han vencido por medio de tres cosas. Fíjense: la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos, y además son los que menospreciaron su vida hasta la muerte. Son mártires de la tribulación. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si nosotros conocemos la escritura y la escatología, los eventos futuros, podemos estar seguros que el diablo los conoce perfectamente y mejor que nosotros. Y él, cuando sea expulsado, cuando sea derrotado en esa batalla, sea expulsado y limitado en su acción solamente en la tierra, él sabe que 3 años y medio después, cuando Cristo venga, él va a ser encarcelado, encadenado durante 1000 años. Por eso dice la profecía que va a descender a la tierra. Porque dice: ¡ay de los moradores de la tierra! Así que el resultado de esta batalla es que en el cielo hay alegría. El diablo no va a venir más a hablar mal de los hermanos. Pero en la tierra dicen: ¡ay de los de la tierra! Porque el diablo fue expulsado y sabe que le queda poco tiempo. Y más que nunca, en esos 3 años y medio que nuestro Señor en Mateo 24 llamó gran tribulación, ahí tenemos quizá una de las razones por las cuales gran tribulación, porque como nunca se verá el accionar satánico, porque Satanás estará limitado solamente a la tierra en su accionar. Vamos al cuarto personaje, y quédense tranquilos porque son 18 nada más. No. Soy loco, pero no tanto. Faltan 2. La bestia. Apocalipsis capítulo 13. 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este es el personaje. El hecho de que suba del mar nos da la clave de que se trata de un gentil. Cuando se toma una forma simbólica, el mar representa las naciones gentiles. Ustedes lo pueden ver eso en Apocalipsis 17, donde se explica que el mar representa naciones gentiles. En contraposición, la tierra está refiriéndose a Israel. Aquí en el capítulo 13 tenemos 2 personajes, el primero la bestia, el otro es el que con el que vamos a terminar, el falso profeta. La bestia surge del mar, el falso profeta viene de la tierra. Uno es un gentil, el otro es un judío. La bestia es un gentil, es el líder, como yo mencionara antes, el líder del imperio romano revivido, o podríamos decir de Europa, o el líder del mundo occidental, un líder político. El falso profeta ya vamos a ver que es un líder religioso. La cuestión, ahí tenemos la bestia. Ahora hay algo interesante que quiero mencionarles. Fíjense, dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero es llamativo que cuando nosotros leímos por primera vez del dragón, en el capítulo 12, versículo 3, sabiendo que es el diablo, dice un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Tiene lo mismo, 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando vamos al capítulo 17, donde se habla de la gran ramera, que representa a la religión mundial de aquellos tiempos, de los últimos tiempos, de la gran ramera, se dice en el versículo 7, no es el versículo 7, 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La ramera tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Más allá de lo que significa, que vamos a tratar de explicarlo, lo que nos muestra es cómo hay una estrecha relación entre ellos, porque se identifican en la misma forma. Ahora, ¿qué son las 7 cabezas? Bueno, en el capítulo 17 explica qué son. Dice el capítulo 17, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Es decir, 7 montes sobre los cuales asienta su poder la mujer, la gran ramera, que es la religión mundial de los últimos tiempos. Ahora, esto identifica a ese lugar, los 7 montes, con la ciudad de Roma. Todos sabemos que la ciudad de Roma está rodeada de 7 colinas. ¿Ven? Y no solo, pero puede ser también otra cosa, porque tiene una doble interpretación. Dice, las 7 cabezas son 7 montes, y versículo 10, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. ¿Qué es lo que está diciendo? Puede referirse a lo siguiente, a personajes o a formas de gobierno. Si tomamos esto, siendo que está hablando de Roma, el imperio romano, este es un líder del mundo gentil, fíjense, 7 cabezas, 5 pasadas, 5 que eran, uno que es y otro que aún no ha venido. Podemos tomarlo de 2 formas. Una es que Roma tuvo 5 formas en el pasado, antes de los tiempos de Juan, cuando él escribe el Apocalipsis. Una forma es la Roma imperial, los emperadores, y la otra aún no ha venido. Se refiere a esa forma que aparece en las profecías de Daniel, de el líder gobernando sobre la coalición de 10 reyes, por eso ahí también aparecen 10 diademas, 10 cuernos. O también puede ser que esté hablando de emperadores. Juan fue encarcelado en Patmos en tiempo del emperador Domiciano. Entonces podríamos pensar que cuando dice 5 fueron, se está refiriendo a que antes de Domiciano hubo 5 emperadores. Domiciano fue el 6º y hay otro que aún no ha venido. Este personaje, el líder, la bestia, el líder, el instrumento satánico, líder del imperio del mundo occidental,
de Europa, de los Estados Unidos de Europa, o como el nombre que tenga al final de los tiempos, pero que nucleará, que nucleará el mundo occidental. ¿Está claro el concepto? Así que, fíjense, es interesante que este personaje tiene, dice el versículo 2, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Es interesante, ¿saben por qué? Porque en Daniel capítulo 2, capítulo 7, me rectifico, capítulo 7, hay una visión de Daniel en la cual él ve 4 bestias. La primera es un león, que representa el imperio caldeo. La segunda es un oso, que representa el imperio medo-persa, que siguió después del caldeo. Y la tercera es un leopardo, que representa el imperio griego, que siguió al imperio medo-persa. Y acá es interesante que la bestia, aunque surge en el imperio romano, tiene algo de leopardo, de oso y de león. Ahora, es interesante porque Daniel mira hacia el futuro, porque en tiempo de Daniel, él está en el imperio caldeo, entonces él ve primero al león, después ve al oso, después ve al leopardo y después ve la cuarta bestia, que es Roma. Juan la ve de este lado y menciona en orden inverso. Menciona el leopardo, Grecia, el oso, Medo-Persia, y el león, el imperio caldeo. ¿Qué significa? Que este personaje va a resumir en sí algo de todos los imperios gentiles del mundo. Digamos, va a ser un resumen de lo que el Señor llamó en el Evangelio, en Lucas 21, los tiempos de los gentiles. ¿Ven? Va a tener algo de los caldeos, no sé qué, algo de los medo-persas, tal vez la velocidad de los griegos, no sé. Entonces, este será el personaje. Versículo 5 dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Nuevamente los 3 años y medio, especialmente la segunda parte de la tribulación. En la mitad de la tribulación, después que Satanás se ha expulsado del cielo, este personaje que al principio era el gran amigo de Israel, se va a mostrar en su verdadero carácter y de anticristo, y por 42 meses, un breve tiempo, va a actuar ahí, persiguiendo a Israel y persiguiendo a gentiles convertidos en el tiempo de la tribulación. Dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y la adoraron, a la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Este personaje, por eso es llamado anticristo, porque va a exigir, va a reclamar la adoración del mundo. La adoración del mundo. Ese templo que él construyó para los judíos será profanado y ahora habrá un nuevo orden religioso que estará, representado por el último personaje del cual vamos a hablar, que es el falso profeta. Así que podríamos pensar así. Nosotros cuando hablamos de Trinidad tenemos un concepto, ¿no es cierto? Trinidad para nosotros es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, al llegar al falso profeta, tenemos también una Trinidad, pero esta es una Trinidad satánica. El dragón, el diablo, como si fuera Dios el Padre, la bestia, tratando de ocupar el lugar de Dios el Hijo, reclamando la adoración, y el falso profeta, motivando a que la gente se incline y adore a la bestia, lo que hace hoy el Espíritu Santo convenciendo de pecado, ¿no? Pero todo al revés, es una copia, una falsificación de la Trinidad. Dice, otra bestia que subía de la tierra tenía cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, a simple vista uno podría pensar que es un instrumento de Dios, porque parece que tiene los cuernos como el cordero, pero lo único que se necesita es que abra la boca, porque cuando abre la boca, habla como dragón, tiene el vocabulario del diablo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Parece que hay algo ahí de milagroso,
en cuanto con algo de poder satánico, de una supuesta muerte o quizá un atentado, no se puede ser muy dogmático, pero algo que en cualquier circunstancia a una persona le produciría la muerte, a la bestia, digamos, no se la produce, es sanada, lo cual produce un gran impacto en todo el mundo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, ¿ven? Tiene un poder dado por Satanás para que de alguna forma mostrar que ahí está el poder. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Entonces, aquí tenemos la promoción desde Jerusalén a esta falsa religión, la gran ramera mencionada en el capítulo 7, una ramera que involucrará muchísimas de las religiones que hoy en el mundo se están uniendo. El movimiento ecuménico está preparando la llegada, la concreción de esta religión, y este será el instrumento para, el falso profeta será el líder de esta religión, generando y promoviendo la adoración de la bestia. Bueno, estos son personajes que surgirán en la tribulación. Mi tiempo ya pasó y voy a terminar acá. Mis fuerzas también se están aquí, mi garganta ya no da más. Además de lo que hemos visto, algo para leer después si usted queda en su casa, capítulo 6, 8, 9 y 16, 6, 8, 9 y 16, ustedes van a ver los juicios de Dios, los juicios de los sellos, de las trompetas, de las copas. El mundo vivirá los juicios de Dios de una forma impresionante, sufrirán los juicios de Dios. Y esos juicios, y como resultado de esos juicios, la Biblia claramente dice que la mitad de la población mundial va a morir. ¿Cuánta es la población hoy? Hoy es 7.000 y algo, ¿no es cierto? 7.000 y algo, 7.600, algo así, ¿no? Si fuera, imaginemos 7.000. La mitad de la población mundial sería 3.500 millones de personas en 7 años. No hay forma de imaginar algo así. Será terrible, pero será el juicio de Dios. El mundo conocerá a Dios como nunca lo conoció, como ni siquiera se lo imaginan. Fíjense que los artistas, cuando quieren representar a Cristo, muestran un ser paliducho, rosadito, flaquito, que da lástima. Así no es mi Cristo. Y cuando Él venga en su segunda venida, el mundo conocerá otro Cristo, el verdadero, y conocerá el juicio de Dios, la ira de Dios. Y mañana, Dios mediante, estaremos hablando de eso. Conclusión. Es interesante en Apocalipsis, en el capítulo, creo que es el capítulo 10. Sí, en el capítulo 10. No es necesario que lo busquen, se lo menciono nada más. Juan ve una visión, y con eso ya termino. Juan ve una visión de un rollo pequeño, un librito pequeño. Y el ángel le dice a Juan: come el rollo, el librito, y te van a pasar dos cosas. Cuando vos lo empieces a comer, vas a sentir que es dulce, es agradable, es sabroso. Pero cuando llegue a tu vientre, te va a amargar el vientre, o sea, te va a caer pesado. Y Juan dice que lo hizo así. Dice, capítulo 10, versículo 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Por qué cito esto ahora para terminar? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que tener
esas dos sensaciones que tuvo Juan. ¿Qué tuvo? El sabor dulce del librito, pero también el dolor de estómago que le produjo el librito. Nosotros podemos salir de acá diciendo, qué cosa tremenda, así que más de la mitad del mundo va a morir en 7 años. Menos mal que el Señor nos salvó y nos vamos al cielo. Sí, eso es el sabor dulce del librito. Pero no podemos ser tan egoístas de quedarnos simplemente con el sabor dulce. Dios quiso que Juan probara y tuviera las dos sensaciones, dulce y amargo. Yo creo que el Señor quiere que esta noche nos vayamos de aquí pensando que el mundo ha de conocer muy pronto un tiempo cual nunca existió. Cual nunca existió. Esas cifras que estamos hablando de gente que ha de morir no tiene comparación aún con holocaustos como el de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron. Yo estuve hace años en Ucrania, y ahí hay un tremendo museo, y en la entrada están los millones de personas, de soldados y civiles que murieron de cada país. Y creo que la cifra anda por los 30, 40 millones de personas. 40, 50 millones, pongamos 50, no creo que no llegamos, pero no estoy seguro. Acá estamos hablando de más de 3.500 millones. Entonces no podemos simplemente salir, qué bueno que yo me voy al cielo y acá el mundo se las arregla. Tenemos que estar agradecidos a Dios porque un día la salvación llegó a nuestros corazones. Gracias, Señor. Pero eso es solamente un lado de la moneda. Ese es el sabor dulce del librito. También tenemos que irnos con la carga de pensar en ese familiar, en ese amigo, compañero de trabajo, compañero de estudio que no tiene a Cristo y que va a vivir eso si no le predicamos el Evangelio. Esa persona de la quizá ahora estás pensando en una persona, esa persona quizá nunca va a llegar a la iglesia. Esa persona nunca va a querer quizá abrir y leer una Biblia, pero esa persona, vos tenés contacto con ella. Quizá tu vida, tu testimonio, tu palabra sea la única Biblia que esa persona va a leer. Entonces tenemos que irnos con esa carga de darnos cuenta que queda poco tiempo y que el Señor nos ha mandado ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, mañana vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Les esperamos aquí a las 11 de la mañana.